Buen día a la audiencia. Bueno, hoy nos vamos a referir desde el Partido por los Cambios Necesarios directamente a propuestas del plan de gobierno, ya que escuchamos permanentemente a las diferentes opiniones, tanto de periodistas como de la gente y a través de las redes, que es una campaña vacía, que es una campaña donde no se discute y donde no se propone nada de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a modificar el rumbo que ha tomado este país en los últimos años y que nos ha llevado a la situación bastante lamentable en la que nos encontramos en varios aspectos. En aspectos de la salud, en aspectos de acceso a los servicios públicos, en los aspectos educativos y en los aspectos de inseguridad. Pero fundamentalmente hoy me quiero referir a algo que ya he hecho mención algunas de las veces en algunas audiencias o audiciones anteriores, y que hoy lo queremos detallar porque obviamente esto va a estar absolutamente plasmado en el plan de gobierno de este nuevo partido político que va a estar presente en la contienda electoral de octubre. Y básicamente nos vamos a referir al rol de las empresas públicas y sobre todo aquellas que generan utilidades, que generan ganancias extraordinarias a costa, obviamente, del sacrificio del pueblo uruguayo, que primero que nada son sus verdaderos, o somos sus verdaderos accionistas, pero además somos lo que sufrimos el castigo del exceso en la tarifa que nos cobran por esos servicios. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el banco durante 2023, les voy a poner algunos ejemplos, cuáles han sido las ganancias extraordinarias de estas empresas. El Banco República, el Banco País, ese banco que a usted le cobran por excesos de movimiento, o que le cobran por administración de cuenta, o que las tasas de intereses muchas veces son excesivas tanto para el crédito al consumo como para el crédito productivo, tuvo una ganancia extraordinaria el año pasado de $600 millones. La UTE, que también lo hablé en la audición anterior, que está exportando al 10% de lo que a usted le cobran la tarifa. O sea, le estamos subsidiando a los argentinos y a los brasileros que le vendemos la energía eléctrica a $1 y poco cuando usted paga 11 pesos por ese mismo consumo. Tuvo el año pasado una ganancia extraordinaria de $162 millones. Antel tuvo una ganancia extraordinaria el año pasado, durante el 2023, de $246 millones. El Banco de Seguro del Estado, que todos sabemos lo que significa asegurar y el costo que significa mantener un seguro de un vehículo automotor, una moto, una vivienda o un seguro productivo, tuvo una ganancia de $146 millones. La OCE tuvo una ganancia de $50 millones. ANCAP el año pasado tuvo un saldo favorable luego de cubrir todas sus inversiones y todo su costo operativo de $73 millones. Entonces, a ver, tengamos en cuenta que si los verdaderos accionistas, que realmente es así, es el pueblo uruguayo, el ciudadano uruguayo, y teniendo en cuenta de que esas ganancias extraordinarias que no se deberían dar porque son empresas que no pueden estar destinadas al lucro y a volcarle a rentas generales, a esa caja sin fondo, que además no se sabe bien cuál es el destino de esos dineros, en realidad lo que tendría que hacer es, en el caso de que las empresas públicas tengan una ganancia extraordinaria, sea devuelto a la ciudadanía. ¿De qué manera? Y por ejemplo, si tuviésemos en cuenta la cantidad de votantes que hubo en 2019, que fueron 2.433.364 ciudadanos que sufragaron, eso haría que la suma de todas estas ganancias extraordinarias daría un dividendo por votante de $524 por año a cada uno.
O sea, básicamente 20.500 pesos que usted podría cobrar por ser, como ciudadano uruguayo, accionista de las empresas públicas estatales. ¿Ah? Entonces, esta propuesta para nosotros es real y es aplicable. Las empresas que tengan ganancias extraordinarias las tienen que repartir entre los ciudadanos, a razón de la cantidad de personas o de ciudadanos que hayan votado en la elección anterior, y cada uno lo perciba dividido los 5 años. Además, esto eliminaría otra cuestión que no tiene mucha lógica, que es, por ejemplo, el castigo o la multa por no concurrir a votar en las elecciones nacionales. O sea, se eliminaría la multa por no ir a votar, pero sí se generaría este incentivo, que básicamente, no por la vía de la obligación, pero sí sería un incentivo al voto, porque usted sabe que si sufraga en las elecciones nacionales va a ser beneficiario de percibir estos recursos. Además de eso, hay que analizar, eso lo vamos a proponer, como les dije, en el plan de gobierno, ¿no? Que cada ciudadano perciba la ganancia extraordinaria de las empresas, pero además habría que ver qué parte de esas empresas, o cuáles de esas empresas, en realidad generan pérdidas sistemáticamente, o sea, permanentemente generando pérdidas. Cuestiones que obviamente las subvencionamos todos nosotros, todos los ciudadanos. Entonces, pongamos arriba de la mesa cuáles son los sectores de esas empresas o las empresas que pierden plata permanentemente, y ahí habrá que ver, obviamente, que actuando de la misma forma que en el sector privado, que actúe el organismo que es gestor de la competencia, o ese organismo que se encarga de que no se generen oligopolios o monopolios en Uruguay, también lo haga y también participen de ello las empresas públicas, y que se libere el mercado, porque todo monopolio, y en este caso los estatales, son perjudiciales para el consumidor. ¿Por qué? Porque al no haber competencia, no hay quien les ponga el piso de la fijación de precio. Así todo ha pasado en algunos organismos, como el Banco de Seguros, que compite con un montón de empresas que se dedican a lo mismo, o como las telecomunicaciones, que compiten con un montón de empresas también que uno puede optar, y claramente eso es beneficio para el consumidor, eso es beneficio para el ciudadano, porque termina poniéndole un piso a lo que a usted le pueden cobrar por el servicio, y que no sea absolutamente monopólica o simplemente una empresa que fije el precio, y sobre todo para generar estas ganancias que, como le decía, luego son volcadas a rentas generales, y de rentas generales no se sabe bien cuál es el destino de esa bolsa gigantesca de miles de millones de dólares que lo ponemos obviamente los ciudadanos de este país. En ese mismo sentido, por ejemplo, podríamos estar hablando de que no se utilicen los radares como castigo y como forma de recaudar. O sea, castigo al que comete la infracción, sí, por supuesto, si hay un límite de velocidad debe ser respetado. Pero esos 500 millones de dólares que se generaron el año pasado con las multas por exceso de velocidad captadas por los radares, también van a una bolsa que uno no sabe bien dónde termina. Entonces, ¿por qué no se utiliza esos recursos como recompensa a todas aquellas patentes, a todos aquellos vehículos que no tuvieron infracciones de tránsito, haciéndole un alivio en la propia patente que usted paga año a año con el sacrificio que le cuesta? Estas cosas, piénsenlas, porque no son imposibles, son absolutamente posibles y además son justas. Así debe funcionar el Estado, así, mejor dicho, así debe funcionar quienes administran al Estado, porque el Estado somos todos los uruguayos, todos los ciudadanos de este país. Pero el problema aquí radica en que la administración del Estado
se ha distorsionado de una manera increíble y no tiene la más mínima posibilidad de reconvertirse y de cambiar la lógica con la cual se administra el Estado si siguen gobernando los mismos. Como dijo Einstein, solo los locos pueden pensar en resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Y acá lo que se propone es mayor recaudación, mayores impuestos, mayor carga tributaria y sobre todo mayores tarifas públicas, como les decía, para que en ese mecanismo de recaudación, de transformarnos en uno de los países más caros del mundo y obviamente el más caro de la región en todo, en combustibles, en energía eléctrica, en todos los servicios que nos brinda el Estado, terminen yendo a una bolsa que solamente genera o que se autoalimenta de seguir incrementando los puestos de administración en el Estado, o sea, los puestos políticos, esos que perciben 10, 15 veces más que cualquier trabajador de este país. Esto va a estar obviamente plasmado en el plan de gobierno, esto va a estar escrito, va a estar bien explicitado y próximamente va a ser público. Dependemos de la aprobación, primero lo tenemos que presentar ante la Corte Electoral, pero luego obviamente va a ser un documento público con las propuestas reales de este partido por los cambios necesarios, que justamente es eso, es cambiar solamente lo que se necesita cambiar en este país y no cambiar por cambiar ni hacer cambios que no le significan absolutamente nada a usted, a su bolsillo y a su forma de vida y a su bienestar, que podríamos obviamente estar muchísimo mejor de lo que estamos si empezamos a controlar y empezamos a readecuar la administración del Estado a lo que verdaderamente debe ser. Muchas gracias.